sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Yo venceré con su Espíritu. 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 Y les voy a contar una pequeña anécdota que tuve en la semana. Este mensaje, hace un par de años que el Señor me había dado el título, me había dado el mensaje, pero nunca lo desarrollé. Y dado a esta anécdota que ocurrió en la semana, dije, es tiempo de sacar este mensaje. Resulta ser de que, estando en una charla laboral y haciendo un poco de limpieza en el obrador, había pan en una bolsita que hacía tiempo que estaba ahí arrumbrando. Estaba juntando bichos. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer orden, hay que limpiar. Entonces agarré la bolsa de pan y la fui a tirar, un poquitito de pan y la fui a tirar. Y uno de los muchachos me dijo, no lo haga. Y digo, ¿por qué no? ¿Lo vas a comer? Ni para los animales sirve esto. No, pero hay que darle un beso antes de tirarlo, me dice. Porque es pan. Y el pan no se tira, pero así tampoco se puede comer. Y se me enojó, porque yo lo iba a tirar sin darle un beso. Si usted no le quiere dar un beso, démelo a mí, que yo le doy un beso y lo tiramos. Y se me puso seria la cosa. Y yo dije, bueno, le digo, yo no estoy de acuerdo con lo que vos estás haciendo, le digo, porque para mí no hay nada santo en besar un pan que voy a tirar que no sirve. Una cosa es tirar algo que sí sirve o le puedo dar de comer a alguien. Eso sí es pecado. Digo, pero tirar un pan que no sirve y darle un beso, porque... Y yo sé que muchos de nosotros, yo de chico lo hacía, era una costumbre, era una tradición que había que, antes de tirar el pan, había que darle un beso y tirarlo. ¿Cuántos lo han hecho? ¡Ah! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y resulta ser de que le dije a este muchacho, mira, si a vos te pone bien, digo, porque yo no te quiero herir tus sentimientos, pero si te pone bien, tomá. Yo no estoy de acuerdo con lo que vos hacés. No, démelo. Y agarró, le dio un beso y fue y lo tiró. ¿No es cierto? Estaba en una bolsa, no le dio un beso al pan que estaba feo. Entonces eso fue como un llamado de alerta y el Señor me dijo, Maxi, es tiempo de sacar este mensaje, que se titula de esta forma, tradición igual a traición. ¿No? Y vamos a hablar un poquitito de cuántas cosas hacemos por tradición y traicionamos nuestra fidelidad a Dios a través de estas tradiciones. Y obviamente que tenemos que entender qué significa cada una de estas dos palabras. Tradición, que lo define la Real Academia Española, dice que la tradición es la transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, hábitos, prácticas, usanzas, estilo, creencias, leyendas, historia, pasado, folclore, ritos, mitos, testimonios, narraciones, hechas de generación en generación.
Me gustó acá la palabra folclore, ¿sí? Que muchos entendemos que para nosotros los argentinos el folclore es solamente el chamamé y la chacarera, ¿no es cierto? Y no, el folclore tiene que ver con la tradición, lo tradicional de nosotros. Nosotros originariamente existieron los gauchos. Por eso cuando alguien te pide un favor te dice, haceme una gauchada, porque los gauchos hacían gauchadas, ¿sí? Hacían favores. Entonces, qué gaucho este hombre, suele decir uno, qué gaucho este hombre. Y cuando uno dice qué gaucho quiere decir qué buena persona, qué bueno que es, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas en nuestro diario cotidiano que las hacemos por tradición. Y hay tantas cosas que no sabemos por qué las hacemos, porque la abuela de la abuela le enseñó a mamá y la mamá le enseñó a mi mamá y así, o el abuelo le enseñó a papá y al abuelo se lo enseñó el otro abuelo y lo venimos haciendo y no entendemos muchas veces el contexto. Lo contrario a traición, o sea, el antónimo es novedad, modernidad y actualidad. Entonces es tiempo de que modifiquemos la tradición y la tradición y nos actualicemos. ¿Sí? Le puedes decir al que tenés cerca, es tiempo que te actualices. Y es tiempo que reveas las tradiciones que estás practicando. Hay tradiciones que son buenas, ¿sí? Pero cuando una tradición se transforma en algo como religioso, en algo como, por ejemplo, se le sucedió a este muchacho, que no lo juzgo para nada, porque él está criado de esa forma donde para él era prácticamente, o era un pecado tirar un pan sin darle un beso antes. Y por lo visto, todos lo hemos hecho acá, la mayoría lo hemos hecho, ¿sí? Pero eso es una tradición que nos han impuesto y no quiere decir nada, ¿sí? La verdad no me puse a indagar de dónde viene esa tradición. La verdad que no lo sabemos, pero sí me puse a indagar de dónde vienen otras tradiciones. ¿Y qué es la traición? Si podríamos hablar de la traición, y pastor, yo conozco unos cuantos traicioneros, ¿verdad que sí? Que conocemos unos cuantos traicioneros y muchos hemos sido causales de traición y muchos hemos sido víctimas de la traición. Pero según la Real Academia Española dice que traición es la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. ¿Sí? La traición es una falta que se comete traicionando justamente la fidelidad que se debe tener. Y algunas palabras similares a traición es deslealtad, ¿sí? Alevosía, infidelidad, engaño, falacia, perjurio. Dice maquinaciones, conjura, infamia, ingratitud. ¿Sí? Esos son similares a traición. O sea que si somos ingratos, somos traicioneros. ¿Sí? ¿Cuántos somos agradecidos a nuestro Dios? ¿No? Porque cuando somos desagradecidos a Dios, estamos traicionando a Dios. Y muchas veces creemos que no tenemos de qué agradecerle a Dios. Porque decimos, no, yo lo que le pido Él no me lo da. Y a mí hay cosas que me salen mal. ¿Y qué le tengo que agradecer a Dios? A Dios le tenés que agradecer el regalo de la vida. Dios te dio la vida y te dijo, ahí está, tenés la vida. Yo tracé un plan desde que estabas en gestación en el vientre de tu madre. Yo lo tracé el plan, pero te di la libertad. Y las decisiones de cómo administrar tu vida, las tomaste vos. Cada uno de nosotros tomó decisiones de cómo administrar nuestra propia vida. Y esas decisiones tienen sus consecuencias. Entonces, ¿de qué le vamos a echar la culpa a Dios? Al contrario, tenemos que ser agradecidos que todavía nos sostiene con vida, pese a que no me lo merezco. Todavía nos sostiene con vida para hacer las modificaciones necesarias en nosotros para alcanzar el plan perfecto de Dios. Entonces, es una gran misericordia de parte de nuestro Dios a la cual le tenemos que agradecer. Y el antónimo, o sea, lo contrario a la traición,
es lealtad y fidelidad. O sea, si querés ser contrario a ser traicionero, tenés que ser leal y fiel. Y obviamente que estamos hablando en el territorio espiritual, ¿verdad? Si nosotros somos fieles a Dios, somos fieles a todos. Si somos fieles a su palabra, somos fieles a todo. A nuestro cónyuge, a nuestros hijos, en lo laboral, en lo institucional. Somos fieles a todo. Con ser fiel a Dios, porque Dios nos enseña todo a través de su palabra. Y muchas veces esas tradiciones nos desenfocan. Y la pregunta es, ¿qué tal andan nuestras tradiciones? ¿Sí? ¿Cómo estamos manejando nuestras tradiciones en nuestra vida? Y tenemos varios ejemplos de tradiciones que muchos de ustedes ya la saben. La sal en la mesa. No me entregues la sal en la mano. ¿Y por qué? Porque trae mala suerte. ¿Y de dónde salió eso? No sé. Pero yo te la doy en la mano para que no se caiga. Porque si se cae, derramamos dinero. ¿Sí? La otra es el vino, cuando se vuelca el vino, que hay que agarrar el vino y salpicarle al otro vino. ¿Quién no la practicó esa? Alegría, alegría, alegría. ¿De dónde salió eso? Claro, los más jovencitos ya han perdido la tradición. ¿No? Muchos me miran asombrados. ¿Y eso, pastor, de dónde salió? ¿No? Pero los mayores, ¿cuántos lo sabían a eso? ¿Sí? La mayoría lo sabe, ¿verdad? Y así muchas cosas más, ¿no? Los ñoquis del 29. Hoy antes que empezáramos, alguien vino y me habló de ñoquis. Y le digo, hoy voy a hablar de los ñoquis del 29. La tradición. ¿Por qué comemos ñoquis los 29? ¿Alguien me puede decir por qué comemos ñoquis los 29 y ponemos una moneda miserable abajo del plato? Un billete miserable ponemos abajo del plato. Ahora te voy a contar la tradición de por qué los ñoquis el 29. ¿Sí? Eso no nada que ver con lo que practicamos, pero en parte tiene mucho de sabiduría. Dice que la tradición de comer ñoquis los 29 aparece acá en nuestro país a través de emigrantes italianos, ¿sí? A fines del siglo XIX, primeros tiempos del siglo XX. Y que esto viene a través de una leyenda, de algo que dicen que sucedió en Italia en el siglo VIII, en el siglo VIII. San Pantaleón, un santo que tienen todavía allá en Italia y que acá muchos reconocen ese santo justamente por los emigrantes. Muchos de nosotros somos hijos de emigrantes italianos o nietos de emigrantes italianos. Y resulta que San Pantaleón era un joven médico que los italianos lo canonizaron santo. Fue invitado a comer a una familia de pescadores en el noreste de Italia y esta familia le sirvió ñoquis. ¿Y saben qué? Los ñoquis en aquella época era lo más barato que había para hacer. Harina, papa, ¿sí? Un poquitito de mezcla y a hervir, y eso le servían. Y resulta ser de que este hombre, cuando se sentó y comió con ellos y les agradeció, les dijo que les auguraba un año próspero en todo lo que ellos emprendieran. Y resultó ser de que cuando este hombre se levantó de la mesa y se retiró, cuando se pusieron a levantar los platos, en el plato de donde este hombre comió, al levantarlo había algunas monedas de oro. Entonces este hombre, ¿cómo no les va a augurar un año próspero si le había dejado oro debajo del plato? Por eso digo, miserables somos nosotros, nada que ver con San Pantaleón, que dejamos un billete de 10 pesos, ¿no es cierto? Tradiciones, que incluso me imagino que este doctor, San Pantaleón, o sea, dijo, voy a bendecir a esta familia. O sea, el ánimo de él fue de bendecir a esa familia en agradecimiento por el almuerzo que le habían servido, por ese calor de hogar que le habían brindado. Nada que ver con... Él ni se imaginó que lo iban a hacer santo primero y ni se imaginó de que su tradición
iba a llegar a los países latinos, Europa y Latinoamérica, ¿no? Porque todo lo que es zona de influencia de migrantes italianos se practica esto, ¿sí? Pero ¿cuántos de nosotros lo hemos practicado? A ver, ¿cuántos de nosotros hemos practicado comer gnocchi los 29? ¿Sí? Bueno, a partir de ahora, ¿vieron que apareció el billete de 20.000? Bueno, si querés cumplir con la tradición de comer gnocchi los 29, poné billete de 20.000 en cada platito, ¿eh? Para bendecir a toda la mesa, ¿o no? ¿Ah? Hay que pasarla para el 5, para el 10, por ahí. Bueno, entonces vieron cómo las cosas cambian. La fogata de San Juan. ¿Quién no hizo alguna vez la fogata de San Juan? San Juan y San Pedro. ¿No la conocían esa? Bien, hay quienes la conocían. Sí, entre el 14 y el 29 de junio se hacían en las esquinas de la ciudad porteña, incluso de la provincia de Buenos Aires, fogatas, ¿sí? Celebrando a San Juan y a San Pedro, ¿verdad? Y también es una tradición del medioevo por poco, ¿sí? Que viene de antísimos años atrás y nada tiene que ver con el fin. Lo que se hace es se festeja en el norte de Europa, se festeja que en esa época viene el verano. Entonces se hace esa fogata augurando un año próspero y fructífero también. Entonces, nada, y nosotros acá la recibimos porque justamente los emigrantes la trajeron, la impusieron. Yo de chico lo hacía. Teníamos un terreno baldío de 40 por 50 en el medio de la cuadra de mi casa y ahí nos juntábamos los chicos y hacíamos la fogata y yo ni sabía. Estudiando esto me enteré que yo practicaba lo que ellos hacían. Se ponía la batata y la papa a cocinar, ¿sí? Y después había que pincharla con un tenedor, con un cuchillo, con un palo, ¿sí? Sacarla del fuego, pelarla y comérsela quemándose la boca. Pero todas tradiciones, sin sentido, no sabíamos por qué la hacíamos. Pasar debajo de una escalera. No vayas a pasar debajo de la escalera. ¿Por qué? Porque trae mala suerte. Sí, mala suerte que si pasás por debajo de la escalera, se te cae el que está arriba de la escalera y te lastima. Es una cuestión de seguridad no pasar por debajo de la escalera. Pues no es una cuestión de suerte o mala suerte. Que no se te cruce un gato negro. A mí que no se me cruce cuando voy con la camioneta porque pobrecito el gato. ¿Sí? Que cruce rápido. ¿Verdad? Y no tengo nada en contra de los gatos. Me crié con gatos. Toda la vida tuve gatos hasta que me casé y se terminaron los gatos. No sé por qué. No te cruces de pierna. Hay en ciertos lugares que te dicen no te cruces de pierna. Y los otros días, el domingo pasado que fui a visitar a mi cuñada que anda convaleciente, que vive acá cerca, se pusieron a narrarse las dos hermanas mayores, 5 hermanas mujeres, un hijo varón, historias para contar, montones. ¿No es cierto? De cuando la mamá de ellas iba a visitar a un brujo, cuando ellas eran chicas. Y dice Sandra que ella se llevaba para estudiar lo que tenía que estudiar de la materia y se sentaba y se cruzaba de pierna. ¿No es cierto? Y se apoyaba la carpeta ahí y estudiaba. Y resulta ser que venía la secretaria de brujo y le decía, mijita, por favor, no te cruces de pierna. ¿No? ¿Por qué? No sé qué. Que no... Y Sandra se mataba de la risa. Dice, yo no sé por qué. Dice, pero yo me sentaba y me cruzaba y venía y me decía, mijita, no te cruces de pierna. Y hay mucha gente que cree en todas esas cosas, ¿sí? Y obviamente lo que resurgió, el mensaje besar el pan antes de tirarlo. Y así cuántas cosas, ¿no? Pensá vos cuántas cosas haces por tradición. Ni hablar de ese cuento que se cuenta ya muy reiteradas veces de aquellos que cortaban el pescado en 3 antes de meterlo al horno, ¿no? Y una vez le preguntó un hijo a la mamá, mamá, ¿por qué cortás el pescado en 3 antes? Ah, no sé. Mi mamá, tu abuela me lo enseñó porque mi abuela se lo enseñó a mi mamá. Y resulta que esa abuela todavía estaba viva y una vez le preguntaron, ¿por qué cortamos el pescado en 3? Mijita,
Éramos pobres, la bandeja era chiquita, no entraba el pescado entero. Había que cortarlo en 3 para que entrara en la bandeja y meterlo al horno. Entonces, tradiciones que creemos que son ley. Y a veces esas tradiciones son como vacas sagradas. ¿Saben por qué se dice la vaca sagrada? Porque en ciertos países de África la vaca se venera. ¿Sí? Nosotros acá la carneamos y la comemos, pero allá la veneran como un animal santo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos vacas sagradas, y le podría enumerar algunas vacas sagradas apostólicas, ¿no? Que la mantilla para las solteras de un color, para las casadas de otro color, no tiene nada que ver. El asunto de darle cumplimiento a la palabra de Dios, que la mujer esté cubierta mientras ora o profetiza. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver muchas cosas que nos imponemos que son de carga. Y para eso Dios, mediante su Hijo Jesucristo, nos mandó a libertad. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente libres? Amén. Pero libres conscientes, ¿sí? Que no haya nada que te ate, que todo lo practiques con libertad. Y muchas veces caemos en estas redes por ignorar la palabra de Dios. Entonces, por eso siempre es la invitación de este pastor que seas parte de un grupo de amistad, que seas parte de la escuela de discipulado y que puedas compartir leyendo todos los días el pasaje bíblico que se comparte a través de los grupos de WhatsApp. ¿Sí? Y si no estás dentro de un grupo de WhatsApp, vení y habla conmigo, con alguno de los líderes, te vamos a involucrar. Porque dijo el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sí? Entonces no vaya a ser que nosotros, y esto no voy en contra de las tradiciones, porque a mí me gusta comer ñoqui. Así sea el 29, el 28, el 1, el 2, el 3, no importa, me gusta comer ñoqui. ¿Sí? ¿Queremos comerlo el 29? Comámoslo el 29, pero no como una tradición, como darnos un gusto. Pero hay veces tradiciones que te evitan disfrutar de las verdaderas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y eso quiero que sea en lo que te enfoques, que Dios tiene bendiciones que están siendo traicionadas por nuestras tradiciones. ¿Sí? Jesús, él mismo se puso en contra de las tradiciones de aquella época. Y en esto voy a aclarar un poco también, dando un poco más a lo que ya explicó nuestro hermano Pablo al principio. Marcos capítulo 7, versículo 13, nos dice así en el nombre de Jesús. Así por las tradiciones que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. ¿Sí? Venían los religiosos, entiendan bien, los religiosos de aquel entonces, los que manejaban y decían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ellos, por sus tradiciones, no permitían que el pueblo recibiera bendiciones. Y en Mateo capítulo 15, versículo 2 al 3 dice, y esto es el pasaje que leyó hoy nuestro hermano, ¿por qué quebrantan tus discípulos las tradiciones de los líderes religiosos? Comen sin cumplir primero con el rito de lavarse las manos. Jesús contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de las tradiciones? ¿No? Hay cosas que nos han inculcado o nos imponemos que lo que hace es en realidad quebrantar los mandamientos de Dios. Dios te manda que lo busques a Él en todo tiempo y en cualquier lugar. ¿Sí? Yo les voy a contar algo íntimo, pero muy íntimo, Así que ojo a quien se lo cuentan. A veces Dios me dio mensajes sentado en el trono. ¿Saben a qué me refiero, no? ¿Sí? No, pastor, ¿cómo? ¿Y por qué acaso Dios no me ve cuando estoy ahí? ¿Qué te crees, que Dios no te ve? Dios lo ve todo. Todo lo ve el Señor. Si Él escudriña hasta los pensamientos de nuestra mente. Dice la palabra que todavía no salió la palabra de mi boca y Él ya sabe lo que yo voy a decir. Dios me ha hablado estando bañándome. ¿Sí? Dios te habla en todo tiempo. Lo interesante, lo importante es que vos estés dispuesto
a que Dios te hable. Y te puedo garantizar que vas a experimentar estas cosas. Marcos capítulo 7, versículo 3 al 6. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a las tradiciones de los líderes religiosos. Aferrados a las tradiciones de los líderes religiosos. Me gusta porque está hablando con contundencia. Habla de la tradición y de la religiosidad. Ojo con ser religiosos. Sigue diciendo el versículo 4. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar las copas, jarras y bandejas de cobre. Ahora yo pregunto, porque usted me dirá, entonces Jesús era un sucio, no se lavaba las manos. Jesús no está diciendo que no te tenés que lavar las manos antes de comer. Jesús no está diciendo que no tenés que lavar los platos. Ahora entiendo por qué los chicos no quieren lavar los platos, ¿no? Por lo que dijo acá Jesús, ¿verdad? Estos religiosos que lavan, no, lavan todo, hacen el rito, pero la atención que hay que tener en este pasaje es que habla de un rito, no habla de ser higiénico, ¿verdad? Entonces están reemplazando el ser higiénico por un rito, ¿no? Si no se hace esto, no se hace lo otro, entonces están ocupando el lugar, o sea, es más importante, esto es lo que le está diciendo Jesús, es más importante para ustedes lavarse las manos y tener los utensilios limpios que Dios. Esa religiosidad está ocupando el lugar de Dios. Entonces hay veces que nosotros hacemos cosas ocupando el lugar de Dios. No hay nada en nuestra vida que pueda ocupar el lugar de Dios. Absolutamente nada. Y vuelvo a insistir, el Señor no está hablando de ser sucios. No está hablando de no lavarse las manos. Está hablando que no practiquemos nada de esas cosas que ocupe el lugar de Dios. Y muchas veces nosotros nos transformamos como estos religiosos que creemos que porque hacemos esto, porque hacemos lo otro, que está bien que lo haga, ya estamos bien con Dios. Pero en realidad nos estamos olvidando de la misericordia, del amor, de la oración, de la lectura, del compartir con los hermanos, del compartir y la necesidad del otro, ¿no? De esas cosas. Después el pasaje que leyó nuestro hermano habla de que le enseñan al pueblo que es más importante entregar la ofrenda que ayudar al padre y a la madre. ¿Saben por qué hacían eso? Porque de esa forma le obligaban al pueblo que ellos tuvieran, los religiosos tuvieran más platita en el bolsillo. Era por eso. Porque Dios en ningún momento dice justamente honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y en Levíticos lo dice, el que no honra o el que maldice a su padre y a su madre es digno de muerte, dice el libro de Levítico. Entonces, a eso se refería Jesús. Ustedes están queriendo llenar los bolsillos, inculcándoles tradiciones que van en contra de Dios, que traicionan la verdad de Dios. Entonces, el Señor Jesús nos está invitando a que, ojo con las tradiciones, que ocupen el lugar que le pertenece a Él. Sigue diciendo el versículo 5, así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los líderes religiosos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó, tiene razón Isaías cuando profetizó de ustedes, hipócritas. Durito Jesús, o más bien durísimo. Según está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. A eso se está refiriendo el Señor. Me quieren honrar con cosas que imponen, me quieren honrar con ritos que imponen, pero el corazón está lejos de mí. Nadie me busca, nadie quiere honrarme, nadie quiere recibir mi consejo verdadero. Vale más lo que imponen los religiosos, las tradiciones, que Dios mismo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vale más en tu vida? ¿Qué es lo que más vale en tu vida? ¿Serle fiel a Dios o serle fiel a tus tradiciones?
¿Serle fiel a Dios o serle fiel a tus propios pensamientos? ¿Qué es lo que vale más? Si es tus propios pensamientos, te invito a que pruebes con hacerte de los pensamientos de Dios, que las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. ¿Sí? No es fácil, ni es de la mañana a la noche, ni de la noche a la mañana, pero si empezás, es un gran acto de fe. Y vas a ver cómo de a poco las cosas van a cambiar. ¿Va a haber resistencia? Obviamente que va a haber resistencia. ¿Sí? ¿O acaso cuando vos salís a la mañana a trabajar, todo te sale 10 de 10? ¿Te está esperando el colectivo en la parada cuando vos salís? No. Entonces, y el Señor Jesucristo hacía referencia a Isaías 29:13. El Señor dice, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Hermanos, el profeta ya lo tenía claro, ya lo había dicho más de 400 años antes. El Señor ya les decía, me sirven, me quieren honrar con doctrinas humanas, pero su corazón está lejos de mí. Dios hoy nos está invitando a volver nuestro corazón hacia Él, a volvernos de lleno hacia Él. Que ningún tipo de doctrina ni tradición te aparte de las bendiciones de recibir el mensaje directo de Dios. Porque cuando vos empezás a comprender y a entender el mensaje directo de Dios a través de su palabra, Dios te empieza a hablar directamente a tu corazón. Te lo puedo garantizar. No, no solamente te vas a alimentar a través del mensaje que lees a través de la palabra de Dios, no solamente te vas a alimentar del mensaje en el grupo de amistad, no solamente te vas a alimentar de la escuela de discipulado, no solamente te vas a alimentar del mensaje del día domingo, sino que Dios va a empezar a hablar directamente a tu corazón. Y no hay nada más maravilloso cuando Dios te habla directo al corazón. Y te puede hablar hasta en donde menos te lo imagines. Podés estar escuchando el noticiero y Dios te va a hablar. Podés estar escuchando una canción secular y Dios te va a hablar. ¿Por qué? Porque tu corazón se empezó a hacer permeable a lo que Dios te quiere decir. Porque tu corazón, tu vida se empezó a hacer sensible a lo que Dios te quiere decir. Entonces, eso es espiritualidad. Eso es tener una vida espiritual. Eso es tener una vida en comunión con Dios. Que aunque estés caminando, aunque estés manejando, aunque estés viajando, vos tenés una conversación con Dios. Orad en todo tiempo. Orad sin cesar. Eso también es tener una comunión con Dios. Está bien, está bueno y hay que hacerlo, tener tiempos de intimidad con Dios, arrodillarse y tener ese momento de exclusividad con Dios. Pero eso puede continuar mientras andás en tu diario vivir. Puede continuar, vos podés escuchar la voz de Dios. Te invito a que lo pruebes. Te invito a que le digas a Dios, Dios, ¿es verdad lo que dice el pastor o está mintiendo? Mirá lo que te digo, te doy garantías de que nadie me va a poder venir a decir, pastor, es mentira. Si alguien viene y me dice, pastor, es mentira lo que te está diciendo, yo renuncio al pastorado. Así de franco le soy, porque sé de que Dios responde. Cuando lo buscas de corazón, Dios te contesta. El tema es que muchas veces, o la mayoría de las veces, Dios te va a decir, no. Ah, pastor, no. Entonces así no, ese tipo de conversaciones con Dios no me gustan a mí. Pero quédate tranquilo, quédate tranquila que cuando Dios te dice que no es porque hay algo mejor. A veces Dios te dice, espera, todavía no es el tiempo. Seguí fiel, vas bien encaminado, va a llegar, no falta mucho. Esas pueden ser las respuestas de Dios. O Dios te puede estar diciendo, este es el momento en que te tenés que mover. Este es el momento en que tenés que ser mi testigo. Este es el momento en que tenés que declarar que sos mi hijo. Este es el momento en que tenés que declarar que sos mi hija. ¿Sí? Porque estás en condiciones de reflejar el Evangelio. Nosotros somos como espejos en el mundo que reflejamos la gloria de Dios para que otros la reciban. Cartas leídas, lo dijo el apóstol Pablo, dicho de otra manera.
pero vos y yo podemos ser espejos en este mundo. Y no hay nada más hermoso, no hay nada más bello que ejercer el ministerio de la reconciliación, donde Dios te usa para que otros lo reciban a Él. Pero para que un espejo dé buen reflejo, ¿cómo tiene que estar? Limpio. Cuanto más limpio, más refleja. Cuanto más limpio, más clara es. Así se quiere manifestar Dios en tu vida para con este mundo. En la iglesia primitiva también hubo conflictos. También hubo que luchar contra las tradiciones. Y ahí lo vemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos. La iglesia tuvo un conflicto. Hechos capítulo 15, versículo 1, dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. En Antioquía no había judíos. Los hermanos eran no judíos, pero habían recibido el Evangelio de salvación. Y ellos estaban contentos porque habían recibido a Cristo y habían conocido la verdad. Pero vinieron unos hermanitos religiosos, vienen almidonaditos, bien arregladitos, y les dijeron: si ustedes no se circuncidan, no van a ser salvos. Palabra de Dios. ¿Cómo? Los estaban turbando. Ay, pero ¿cómo si nosotros ya nos bautizamos, que esto, lo otro? Tradiciones. Y esto generó un conflicto. Hechos capítulo 15, versículo 28 al 29. El conflicto que generó hizo que Pablo y Bernabé, que Pablo es el apóstol de los no judíos, de los gentiles, se enojó. Y si usted lee todo el capítulo 15, dice que hubo una gran discusión entre los fariseos, ¿sí?, que eran los religiosos, y Pablo y Bernabé, luchando por eso. Pero si la ley dice que tienen que ser circuncidados. Y Pablo decía: sí, pero ellos no recibieron a Cristo bajo la ley de Moisés, no son judíos. ¿Por qué le vamos a imponer cargas que el Señor no nos enseñó? El Señor Jesucristo en ningún momento les había hablado de que tenían que ser circuncidados para ser salvos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. El que cree en mí recibirá la vida eterna. A Nicodemo: es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. En ningún lado figura que había que estar circuncidado para entrar al reino de los cielos. Pero estos religiosos estaban imponiendo cargas más de las que el Señor había impuesto. Entonces esos hermanos se turbaron. ¿Cómo hacemos? Los hombres se salvan nada más. Las mujeres no. ¿Qué pasa ahí? Entonces Pablo y Bernabé hicieron el primer concilio de la iglesia. El primer concilio de la iglesia, donde ellos tuvieron que tomar la primer gran decisión. Y tomaron una determinación. Y dice el versículo 28 y 29, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Y presten atención, que ellos no dijeron nos pareció bien a nosotros, dijeron pareció bien a través del Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dice, versículo 29, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Y acá me voy a ir deteniendo uno por uno. Muchas veces no nos damos cuenta, somos invitados a lugares, a festividades tradicionales y donde se come. Yo conozco gente que va a festejar el día del Gauchito Gil y se hacen unos grandes asados y todo eso. Eso es sacrificado a los ídolos. Así que tenemos que tener cuidado a qué tradición nos invitan a compartir, porque entonces estaríamos transgrediendo la palabra de Dios. Entonces, dice que
Absténganse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre. Nosotros los cristianos no ingerimos sangre. Y es muy distinto a tener una transfusión de sangre, ¿eh? Voy a hacer una aclaración. Porque el Señor Jesucristo, para darnos vida, derramó de su sangre en la cruz del Calvario. Él pagó con precio de sangre tu salvación y la salvación de todo ser humano. Y si yo, por salvar la vida a alguien, tengo que donar sangre, estoy cumpliendo con lo que el Señor hizo. ¿Sí? Ojo, porque hay gente que transquiversa el mensaje. Entonces, está hablando de ingerir, de comer sangre. ¿Cuántos comieron alguna vez morcilla con limón y pancito? ¿Sí? Y se los mencioné así, se les hizo agua a la boca. ¿Verdad? Lo hemos practicado, pero al conocer la verdad de Cristo dejamos de practicarlo. Un poquitito tostadita, la parrillita calentita con un pancito, la previa del asado. ¿Verdad? Yo vengo de familia no creyente, entonces lo practiqué, pero cuando me enteré, dije, no me conviene y no me voy a morir por no comer esto. Decir al que está a tu lado, no te vas a morir por no comer un pedacito de morcilla. Pero nos conviene obedecer a la palabra de Dios. Tantas otras cosas practicamos y nos imponemos carga que la palabra de Dios no dice, y las cosas que dice no le hacemos caso. Entonces sigue diciendo, dice, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Ahora bien, animales ahogados, sí hay una forma de matar al animal que en vez de desgollado y desangrado es ahogarlo. ¿Sí? Lo mismo que en el campo suele darse mucho, comer el nonato. ¿Saben lo que es eso? Es cuando muere en el vientre del animal, se lo saca. Yo nunca lo comí, no sé si lo comí, pero creo nunca haberlo comido, porque yo nunca tuve la información. Se lo saca del vientre del animal y directamente a la cocina, así. Dicen que es riquísimo, que es tierno, que es muy sabroso, pero la palabra de Dios dice que no. Dice que no, porque no está desangrado el animal, ¿verdad? Y bueno, la inmoralidad sexual, que ya sabemos lo que Dios determinó para el ser humano. Dice, bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Esto fue una carta que escribieron ellos, que se la dieron a Pablo, a Silas y a Bernabé, para que recorran las ciudades y le informen a todos los cristianos de aquella época. ¿Por qué? Porque les estaban imponiendo cosas de tradiciones y no el verdadero evangelio. Entonces, cuando vos quieras cuestionarte si lo que estás haciendo está bien o está mal, es simplemente con ir a la palabra de Dios o al consejero, a tu líder de grupo de amistad, a tu maestro de escuela de discipulado, a tu pastor. ¿Sí? Y si no estás conforme, seguí buscando, porque Dios te va a dar la respuesta. La iglesia tiene la potestad para atar y desatar, y lo demostró en ese primer concilio, en el capítulo 15 que leímos recién. La iglesia tomó determinaciones guiada por el Espíritu Santo, y eso sigue hasta el día de hoy. La iglesia puede tomar determinaciones. Hoy por hoy, la modernidad obliga a que tomemos determinaciones. ¿Sí? En aquella época no se hablaba de la ley del aborto, en aquella época no se hablaba de la inseminación artificial. ¿Sí? Y todas esas cosas, la iglesia tiene respuestas. ¿Sí? Si querés asesorarte, basta con preguntar. Mateo capítulo 16, versículos 17 al 19, el Señor Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Y ellos le dijeron, bueno, unos dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres Jeremías, otros que eres Juan el Bautista. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Sí? Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y ahí el Señor Jesucristo por primera vez utiliza la palabra iglesia. Y sobre el fundamento de la declaración que hizo Pedro, él edificó su iglesia y le dio a Pedro, en representación de la iglesia, la llave de los cielos. ¿Sí? Yo no sé cuántos tienen la llave de su propia casa. ¿Sí? Algunos tienen la llave de la casa de mamá y papá, no de su propia casa. ¿No? Yo durante muchos años tuve la llave de la casa de mi mamá. Hasta que tuve mi casa y ahí tuve las llaves de mi casa. Entonces me sentí súper poderoso. Esta es mi casa. Y es una imagen que no se me borra nunca. Y nunca Dios permita que se me borre. Cuando compré mi primera casa, ir y poner esa llave, ya con la posesión de la casa y entrar con mi familia y decirle, hijos, esposa, esta es nuestra casa. Y los cuatro hacer una oración a Dios, dándole gracias a Dios por esa casa. ¿Sí? Y ahí recuerdo que vi pasar como un flash toda mi vida, así. Y el Señor me mostró y me decía, fidelidad, Maxi, fidelidad. Cuando uno es fiel, Dios recompensa. Porque francamente no tuve nada de quien heredar nada. ¿Sí? Y no me quejo por eso. Porque mejor aún, porque toda la gloria se la lleva a Dios. Toda la gloria se la lleva a Dios. Y Dios me concedió en el mismo año comprar otra casa más. Fidelidad, Maxi, fidelidad. Era la palabra que resonaba en mi oído permanentemente. Y es tan hermoso tener la llave de casa y ser el dueño de casa. Imagínate cuán hermoso es que nosotros como iglesia tenemos la llave del cielo. La llave del cielo la tenemos nosotros. Vos podés hacer de que el cielo descienda a la tierra. Vos podés abrir la puerta del cielo. Basta tu fe, basta tu fidelidad, basta tu permanencia para que el Señor te conceda abrir la puerta de los cielos. No más tradiciones que traicionan el mensaje de Dios que alimenta nuestra vida. No más tradiciones, porque esas tradiciones suelen traicionar el mensaje de Dios. Y ya para último, el apóstol Pedro habló en cuanto al deseo de buscar de Dios. Si yo preguntara hoy a cada uno de ustedes, ¿cuántos tienen deseos de buscar de Dios? Que levanten la mano. ¿Cuántos tienen deseos de buscar de Dios? El apóstol Pedro dio una clave fundamental para aquellos que tienen deseos de buscar de Dios. Y él hizo mención a los niños recién nacidos. ¿Cuántos vieron un niño recién nacido? Un bebé recién salido. ¿Qué es lo primero que te dice la enfermera? Las madres, ¿qué es lo primero que te dice la enfermera? Tenés que hacerlo succionar, te dice, ¿no? Yo me acuerdo con mis dos hijos que tuvimos que trabajar con mi esposa para que succionaran. El Señor me permitió ser un padre presente en el momento de nacer ambos. Y una nos dio un poquitito más trabajo que otro. Pero bueno, ahí la tienen. El niño lo primero que hace es amamantar. ¿Pero cómo? Si yo le llevé un osito de peluche, ¿qué le importa el osito de peluche? Hoy quiero amamantar. Hoy necesito succionar. Y es lo primero que hace la criatura. Y fíjate lo que dice el apóstol Pedro. Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia,
deseen con ansias la leche espiritual pura, como niño recién nacido. Yo no sé, pero a mí me causaba gracia cuando mi hijo se desesperaba. Y él quería alimentarse. Las madres me están entendiendo lo que digo. Lo único que quieren es alimentarse. No les importa otra cosa. Y acá el apóstol Pedro está diciendo, así como un niño que lo único que quiere es alimentarse de esa leche pura que lo nutre y lo ayuda para avanzar en sus primeros pasos en la vida. Así debemos de desear el mensaje de Dios para nosotros. Así debemos de desear la palabra de Dios para nosotros, bebiendo esa leche espiritual, abandonando todo lo otro. Cualquier tipo de tradición, cualquier tipo de prejuicio, todo lo otro, abandonarlo por el deseo de alimentarme de esa leche pura y espiritual que viene de parte de Dios. Ese niño recién nacido, lo único que quiere, no le interesa si le ponen pañal, si no le ponen pañal, si está en la clínica, si está en el colectivo, donde esté, él quiere su leche. ¿Cómo anda nuestro deseo de leche espiritual? ¿Cómo anda nuestro deseo de leche espiritual? Claro, hay cosas que nos impiden tener ese deseo y el apóstol las menciona bien claro, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia. Hay que abandonar todo eso para poder desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Esa leche es pura, no es leche adulterada. Dice, así por medio de ella crecerán en su salvación. Y ojo, que el apóstol no le está hablando a los recién creyentes, le está hablando a la iglesia. Que por más que tengas 25, 30, 40, 80 años de convertido, tenés que desear la palabra de Dios como leche espiritual, como lo hace un niño recién nacido. Y eso te va a mantener siempre en el primer amor. Te va a mantener como un niño recién nacido, bebiendo de esa leche pura y espiritual. Dice, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén, mis hermanos. Yo creo que Dios es bueno. Yo no sé si vos lo crees. Yo creo que el Señor Jesucristo es muy bueno y es grande en amor y misericordia. Yo cuando miro mi propia vida, digo, Maxi, no sos merecedor de todo. Es mera misericordia de Dios. Es mera misericordia de Dios. Yo no soy merecedor de todo lo que el Señor me da. Es mera misericordia de Dios, porque solamente Dios y yo sé lo que soy. Y vos también lo sabes. El apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 13 al 16, nos da un consejo. Y sí ya para terminar. Si estás afligido, ¿qué tenés que hacer? Si estás angustiado, ¿qué tenés que hacer? Si estás enfermo, ¿qué tenés que hacer? Porque a veces nos decimos, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pero la palabra de Dios te da indicación para todo. ¿No sabés cómo tratar a la suegra? Anda a la palabra de Dios. ¿No sabés cómo aguantar a la nuera? Anda a la palabra de Dios. Y hay una gran virtud que tiene la palabra de Dios. Porque ayer un muchacho me cuestionó y me dijo, pastor, amigo Maxi, me dijo, ¿por qué Jacob la tuvo a Raquel y a Lea? Los que conocen la historia saben de lo que estoy hablando. Si Dios no aprueba la bigamia, porque la Biblia está llena de hombres que tuvieron más de una mujer. Sí, es verdad, pero la Biblia tiene la gran virtud de decirte la verdad de los hechos. Esa es la gran virtud que tiene la Biblia. No te oculta nada, te dice la verdad de los hechos. Pero cuando Dios creó al hombre, creó para el hombre una sola Eva, no creó dos. Pudo haber sacado una de cada costado de su costillar, pero no, sacó una sola. Por cada hombre, una mujer. Y el Señor Jesucristo vino a restablecer eso. ¿Sí? Entonces, ojo, porque hay gente que transcriversa el mensaje.
Hay muchos que dicen, no, pero la Biblia habla mal en contra de la mujer. No habla mal en contra de la mujer. No habla mal en contra de los niños. No habla mal. Todo lo contrario. Lean la Biblia. A las personas que dicen ellos, te invito a que vengas a estudiar la Biblia, díganle. Y vas a aprender como el mismo Señor Jesucristo ponderó a la mujer. El hombre, que es el administrador responsable de este planeta, el ser humano, es el que transgiversó todo, ¿no? Y hay una frase que me quedó de la vez pasada, que el Señor me dio, y es: Dios tiene todo bajo control. Los descontrolados somos nosotros, porque Él nos da la posibilidad de tomar decisiones. Y son nuestras decisiones las que nos hacen pagar las consecuencias. Santiago 5, 13 al 16 dice así en el nombre de Jesús: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Te sentís afligido? No llames al pastor. Orá y después llama al pastor. ¿Sí? No dice el que está afligido llame al pastor. Dice el que está afligido que ore. Entonces, si estás afligido, orá y después que oraste llama al pastor. ¿Sí? Así que de ahora en más, cada llamado de afligido le voy a preguntar: ¿oraste? ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Estás de buen ánimo? Dale gracias a Dios, porque Dios genera el ambiente para que estés de buen ánimo. Versículo 14. ¿Está enfermo alguno de entre ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Hay enfermos en tu casa, hay enfermos en tu hogar, hay enfermos por los cuales vos querés que se vaya a orar. Llamá y vamos ahí. Hermanos, yo tengo conversaciones con Dios, pero no tengo la bola de cristal. No ejerzo la adivinación. Necesito que me hablen. Necesito que me llamen. Necesito que me digan: estoy enfermo, está enferma, puede venir a orar por él, por ella. Vamos a orar, pastor, juntos por ahí. Vamos, nos organizamos y vamos. Versículo 15, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, sus pecados le serán perdonados. O sea que también a través de eso va a alcanzar la salvación. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos justos hay acá? Ay, no me animo, pastor, a levantar la mano. Mira, yo te voy a decir que yo fui justificado por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Así que ¿cuántos justos hay acá? Por gracia somos justos. Por gracia y misericordia de Dios sos justificado. Si pasaste por las aguas del bautismo, gloria a Dios. Y si no, no sé qué estás esperando. Amén. Mis queridos hermanos, los invito a que se pongan de pie y dando cumplimiento a lo que dijo Santiago, el apóstol Santiago, que él también en el capítulo 2 nos invita a poner nuestra fe por obra, que si hay alguno hermano, hermana que tenga necesidad, que necesite oración, que pase al altar, que pase aquí al frente, que vamos a orar con unción de aceite para que el Señor lo sane, para que el Señor te sane. No importa cuál sea tu necesidad, Dios la sabe, yo no la sé, pero yo sé que Dios lo puede hacer.